Hola, mi nombre es Antea Gara Santos Álvarez y junto con Paula Hernández Dioni, ambas pertenecientes a la Universidad de La Laguna, voy a hacer la presentación del estudio de investigación denominado Transformación del contexto educativo y atención a la diversidad durante la COVID-19, en el quinto Congreso Mundial con Infancia y Adolescencia. En primer lugar, voy a hacer una breve introducción. En segundo lugar, voy a explicar la metodología llevada a cabo en este estudio. En tercer lugar, voy a explicar los resultados principales obtenidos en esta investigación. Y por último, las conclusiones generales. La reciente pandemia que vivimos durante el año 19 impactó en todos los ámbitos de nuestra vida y concretamente también impactó en el sistema educativo, de tal forma que los centros tuvieron que transformar ese contexto educativo al que estamos acostumbrados a vivir, que es una enseñanza presencial, en un tiempo récord. La pandemia supuso que en cuestión de una semana los centros cerraran y esto pues provocó, como comenté anteriormente, que esa enseñanza presencial pues se transformara por completo de forma impuesta, ¿no?, a una enseñanza completamente virtual. ¿Esto qué supuso? Supuso que las tecnologías de la información y la comunicación se volvieran prácticamente el punto clave, ¿no? Que se volvieran imprescindibles. ¿Por qué? Porque eran las que iban a hacer posible que la enseñanza continuara, ¿no? Que se pudiera pues recibir esa enseñanza durante el tiempo que durara la pandemia. La rapidez con la que sucedieron los hechos durante la pandemia imposibilitó que se diera una formación previa al profesorado con respecto a esta formación online. Y además supuso que no se pudiera formar a las familias o prepararlas, ¿no?, para el nuevo contexto al que se iban a enfrentar. Todo el alumnado en general, de todas las etapas educativas, de infantil, de primaria, de secundaria, de bachillerato y universitaria, se vio en la obligación de adaptarse a una nueva situación, a un nuevo escenario. Y esto influyó no solo a este alumnado en general, sino también influyó en mayor medida a los colectivos más vulnerables, a los colectivos que podían tener pues dificultades académicas, como puede ser pues alumnado que presentara en su momento necesidades educativas especiales o necesidades específicas de apoyo educativo. Esto hizo también que influyera en aspectos emocionales, de gestión emocional y también en la salud mental. Además, también habían familias que tuvieron pues, dificultades por sus situaciones socioeconómicas y también pues, que presentaran otro tipo de dificultades relacionadas con el manejo de los recursos digitales, ¿no?, que es la famosa brecha digital. Así que bueno, pues todo este conjunto de dificultades pues hizo que fuera más complicado esa adaptación o que surgieran más incertidumbre con respecto al nuevo escenario educativo al que nos íbamos a enfrentar. Así que bueno, el objetivo o en conclusión, la alfabetización digital es un reto que deben afrontar pues, no solo los docentes, sino también las familias y los sistemas educativos en general. Así que el objetivo de este estudio ha sido pues, analizar las dificultades y el proceso de adaptación del profesorado de la etapa de infantil y la etapa de primaria de una docencia presencial a una docencia completamente virtual en relación con las medidas de atención a la diversidad y a la brecha digital que experimentaron durante la COVID-19. La metodología llevada a cabo en este estudio de investigación es una metodología cualitativa y lo que se hizo es que se administró al profesorado de ambas etapas, de infantil y de primaria, un cuestionario online a través de la herramienta de Google Form. Como comenté, con respecto a las técnicas e instrumentos, este cuestionario online estuvo formado por 7 dimensiones principales que intentaron abordar pues, el objetivo del estudio. Por un lado tenemos la planificación de la enseñanza online, los recursos didácticos en enseñanza online, la evaluación del aprendizaje, la interacción social en el contexto de enseñanza online, el apoyo pedagógico, la formación del profesorado y la brecha digital.
Estas son las 7 dimensiones que se contemplaron en este cuestionario online, que estuvo formado por 64 preguntas y que habían respuestas pues, de diferentes tipos, como respuestas abiertas, respuestas dicotómicas de sí y no, y también respuestas basadas en una escala tipo Likert de 6 niveles. La muestra estuvo conformada por 55 profesores y profesoras de educación infantil y educación primaria. Participaron 40 centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias y también con respecto al tipo de centro, pues participaron centros públicos, mayoritariamente en un 87%, y también colegios concertados. Y además los niveles educativos que participaron en este estudio pues fueron infantil en un 21%, primer ciclo en un 20%, segundo ciclo un 7%, tercer ciclo un 30% y por último también hubieron docentes que impartían pues esa docencia, ¿no?, en diferentes ciclos, que fue un 20% de esa muestra. Los principales resultados obtenidos los voy a ir dividiendo un poco en función de las dimensiones del cuestionario. En primer lugar tenemos la planificación de la enseñanza online y voy a irlo dividiendo un poco pues, por los ítems de esa dimensión. Con respecto a si el centro educativo estableció un plan de trabajo para el alumnado que presentaba NEE y NEAE, un 80% del profesorado estuvo de acuerdo en que sí. Por otro lado, con respecto a si las acciones formativas desarrolladas por la administración educativa pues eran adecuadas, un 34% del profesorado estuvo totalmente en desacuerdo. Por otro lado, con respecto a si se diseñaron planes de aprendizaje individualizados y adaptados en relación a estrategias pedagógicas y didácticas, un 29% del profesorado estuvo de acuerdo. Con respecto a si las familias se implicaron en los procesos formativos de sus hijos que presentaban NEE y NEAE, un 38% del profesorado estuvo en desacuerdo. Y por último, en el ítem de si la administración educativa se aseguró de que el alumnado contara con conocimientos y habilidades para usar las TIC, pues un 34% del profesorado estuvo bastante en desacuerdo. Por otro lado, con respecto a la siguiente dimensión, que es la dimensión de la interacción social en el contexto de la enseñanza online, en el ítem de si el aislamiento producido por la pandemia vivida pues agravó las dificultades educativas en el alumnado con NEE y con NEAE, un 25% del profesorado estuvo totalmente de acuerdo y un 21% del profesorado estuvo bastante de acuerdo. Con respecto al ítem de si la enseñanza online promueve una escuela inclusiva y el respeto a la diversidad, un 21% del profesorado estuvo en desacuerdo, un 20% estuvo bastante en desacuerdo y un 16% estuvo totalmente de desacuerdo. Con respecto a la tercera dimensión, que es la dimensión de apoyo pedagógico, en el ítem de si el centro educativo contó con un profesional específico pues, para dar respuesta al alumnado que presentaba NEE y NEAE, un 65% estuvo de acuerdo. En el ítem de si la respuesta del centro educativo a las necesidades, si hubo respuesta, ¿no?, del centro educativo a las necesidades específicas del alumnado con NEE y con NEAE, un 29% estuvo bastante de acuerdo y un 20% estuvo de acuerdo. A continuación, en el ítem de si el alumnado con NEE y con NEAE recibió apoyo social y emocional durante la pandemia, un 25% del profesorado estuvo en desacuerdo y un 23% totalmente en desacuerdo. Y por último, en el ítem, si el orientador del centro envió material de apoyo a las familias que tenían hijos e hijas o hijas con NEE y con NEAE, un 36% estuvo bastante en desacuerdo y un 25% totalmente en desacuerdo. Con respecto a esta pregunta con respuesta abierta, relacionada con las sesiones individualizadas y en grupos reducidos, 23 profesores y profesoras reflejaron que impartían estas sesiones diariamente, 23 profesores y profesoras expresaron que lo hacían semanalmente, 8 profesores y profesoras lo hacían de forma quincenal o mensualmente y un profesor reflejó que no lo había hecho nunca. Con respecto a la dimensión de la formación del profesorado, en respuestas dicotómicas,
el ítem de si el profesorado contó con formación previa con alumnado con NEE y con NEAE, un 61% del profesorado afirmó que sí. Con respecto a si anteriormente el profesorado contaba con experiencia con alumnado con NEE y con NEAE, un 90% afirmó que sí. Y por último, en el ítem de si el profesorado contaba con formación en TIC, un 83% dijo que sí. En los siguientes ítems, también en la dimensión de formación del profesorado, en el ítem de si la formación fue suficiente para dar respuesta educativa al alumnado con NEE y con NEAE, un 25% estuvo de acuerdo y un 21% estuvo bastante de acuerdo. Seguidamente, si el profesorado recibió orientación y recursos para la enseñanza online, un 41% del profesorado de la muestra estuvo totalmente en desacuerdo y un 29% en desacuerdo. Y por último, el profesorado, en el ítem de si el profesorado considera que hay una necesidad de formarlos en las TIC, un 29% estuvo en desacuerdo y un 21% estuvo de acuerdo. En la dimensión denominada brecha digital, en el ítem de si el uso de las TIC durante la pandemia supuso una dificultad añadida en el caso del alumnado que presentaba NEE y NEAE, un 25% del profesorado estuvo de acuerdo, un 18% estuvo bastante de acuerdo y un 18% también estuvo totalmente de acuerdo. En el ítem de si resultó fácil integrar las TIC y pasar a de un modelo formativo presencial a un modelo virtual, un 29% del profesorado reflejó estar en desacuerdo y un 23% bastante en desacuerdo. Con respecto al ítem de si la enseñanza virtual permitió poner en práctica el diseño universal del aprendizaje para eliminar las barreras, un 32,7% estuvo en desacuerdo y un 23% bastante en desacuerdo. En el ítem de si la docencia virtual para el alumnado con NEE y con NEAE no resultó un modelo adecuado, un 34% estuvo bastante de acuerdo y un 12% totalmente de acuerdo. Con respecto a la accesibilidad a las tareas y a las plataformas virtuales que se usaron durante la pandemia, un 27% estuvo bastante en desacuerdo y un 25% en desacuerdo. Y por último, el profesorado considera que la pandemia evidenció una falta de competencias TIC, un 25% estuvo de acuerdo y un 18% totalmente de acuerdo. Por lo tanto, voy a dar paso a las conclusiones generadas y obtenidas en este estudio de investigación. Así que bueno, con respecto a la primera dimensión, denominada planificación de la enseñanza online, se concluye que los centros educativos elaboraron un plan de trabajo adecuado a las necesidades educativas del alumnado con NEE y con NEAE. Hubo una buena coordinación entre los tutores y las tutoras y el equipo educativo para proporcionar una respuesta educativa adecuada. Y además, pues la otra conclusión obtenida es que la administración educativa no aseguró que el alumnado contara con conocimientos y habilidades para usar las TIC. Por lo tanto, el profesorado considera que el sistema educativo tiene el deber de garantizar que los centros cuenten con una programación que se ajuste al modelo de enseñanza virtual. Con respecto a la dimensión de interacción social en el contexto de enseñanza online, se concluye que el profesorado considera que el contexto educativo presencial tiene y presenta mayores beneficios con la enseñanza virtual, que el aislamiento producido por el confinamiento durante la pandemia pues influyó de forma más negativa en las dificultades que ya presentaban previamente el alumnado con NEE y con NEAE, y que además pues este tipo de enseñanza online no facilita, no favorece y no promueve pues una escuela inclusiva y basada en el respeto a la diversidad. Seguidamente, la dimensión de apoyo pedagógico. Los resultados concluyen que los centros educativos contaron con un profesional específico para dar respuesta educativa al alumnado con NEE y con NEAE, que se llevaron a cabo mayoritariamente sesiones individualizadas y en grupos reducidos,
y que además el alumnado con EE y con EAE, este alumnado específico, pues no tuvo una sobrecarga de trabajo durante la pandemia. Con respecto a la dimensión de la formación del profesorado, se concluye que el profesorado considera que ha recibido formación previa para trabajar con alumnado con EE y con EAE. Además, también concluyen que no tuvieron pues, formación suficiente para diseñar y adaptar las tareas del alumnado con EE y con EAE. Es decir, concluyen que sí recibieron formación previa para trabajar con este alumnado, pero que no los orientaron y no los formaron para adaptar las tareas al alumnado. Y por último, concluyen que no se recibió orientación ni recursos para la enseñanza online. Con respecto a la dimensión de la brecha digital, se concluye que las TIC significaron o supusieron una dificultad añadida para el alumnado con dificultades, que no fue fácil integrar las TIC y transformar pues, esa enseñanza a la que ya estábamos acostumbrados previamente a una enseñanza virtual, que la enseñanza virtual no permitió el desarrollo de un diseño universal, es decir, que fuera inclusivo y sin barreras, que tampoco para las familias fue fácil adaptarse a este nuevo contexto de aprendizaje y a las nuevas pues, plataformas que tenían que utilizar para que sus hijos y sus hijas recibieran pues, una docencia adecuada, y que además pues la pandemia vivida evidenció y reflejó pues, la necesidad de que el profesorado se forme en tecnologías de la información y la comunicación. Así que bueno, muchísimas gracias por atender a esta presentación. Si están interesados en conocer más del estudio, pueden contactar con el equipo de investigación formado por mí y por mi compañera Paula. Y en la presentación tienen ambos correos por si quisieran contactar con nosotras.